Hoy tenemos otro parlante de la tienda de Uno, el GT P24. Ya hemos hecho el unboxing del que es más pequeño, que es más portable que este, pero este tiene mejores características y en cuanto resiste la salpicadura de agua. Entonces este es el Red Flat GT P24. Entonces viene en tres colores, se nos muestra que viene en militar, en gris o en negro. Vamos a proceder a retirar nuestro parlante, que viene con su manual de instrucciones. Viene con su cable V8 micro cable tipo C. Miren lo interesante, tiene carga tipo C, entonces de los más modernos parlantes GTP24, y viene con el cable auxiliar o cable plug and plug o cable de 3.5 milímetros. Tienes cable plug and plug y USB a carga tipo C. Viene con su manual de instrucciones. Vamos a mostrar así para no demorarnos tanto. Que viene en estándar inalámbrico de 5.0, o sea, Bluetooth de 5.0, todas las características que tiene un Bluetooth 5.0. Entonces, mejor rendimiento en la batería. Entonces no va a consumir tanta batería y menos interferencia. Tiene una batería de 2400 mAh cargada en 4 horas, se carga en 4 horas. Su duración es de 5 a 6 horas de reproducción en Bluetooth, con un volumen de 70 a un 80 de capacidad del parlante. Entonces acá nos muestran realmente cómo funcionan, las instrucciones para el uso de los botones, las características y las especificaciones técnicas. Recuerda que es un parlante que soporta la decodificación de formatos de música en modo USB o TF-Car, MP3 WAV, WMA, FLAP y AP. Tiene resistencia IPX6 al agua, con estándar IPX6 al agua. Entonces acá nos dicen que el IPX6 es la protección contra chorros de agua potentes, por lo que podrías tomar una ducha sin efectos secundarios, pero tampoco lo conviertas en un hábito. En realidad lo coloques bajo el agua, por ejemplo, no vayas a nadar o tampoco esperes que necesariamente sobreviva a un encuentro con el inodoro. La bocina Bluetooth con IPX6 es perfecta para acompañarte a un costado de la piscina. Entonces aquí nos dice que realmente es más salpicable que sumergible. Entonces no sumergirse con el parlante, porque realmente evitar, dice que es IPX6, pero es mejor ya saben que no es sumergible porque lo pueden estropear. Entonces aumenta una capacidad, soporta una capacidad de agua, pero salpicadura. Realmente es perfecto, como decía ahí, para utilizar al lado de la piscina. Y suena bastante fuerte. Vamos a comparar este. Ya hicimos el unboxing del anterior, de este que es un poco más pequeño, más portable. De este vamos a compararlo. Mire el tamaño con el que viene al pequeño, para que ustedes se den una idea realmente que es bastante más pequeño. El anterior Red Flat, que también tenemos en nuestro canal, por si desean ver el unboxing de ese, también es un parlante bastante interesante con un muy buen sonido, igual que este tiene un muy buen sonido. Hemos probado durar las 6 horas perfectamente con un muy buen volumen este parlante. Recuerden que estamos con el GT P24 de la marca Red Flat, un parlante con un sonido bastante claro, bastante nítido y con un subwoofer, con unos bajos. Mire acá el subwoofer bastante fuerte. Entonces acá vemos las características. Con este cambian los modos, con este lo apaga o lo enciende, con este coloca play o pausa, el botón de siguiente o el anterior. Bueno, vamos a medir el diámetro de este para
que vean qué espacio ocupa. Es de 8 centímetros el diámetro, lo pueden ver, 8 centímetros, y de largo es de 20 centímetros y 0,5 milímetros, 20,5 centímetros, 20,5 centímetros. Acá pueden observar que él viene con un caucho acá para evitar que ingrese el agua o la salpicadura de agua, y él tiene aquí se me impresionó bastante el caucho. Aquí ya lo sacamos. Mire, el puerto de carga tipo C, las características del tipo C, el cable auxiliar Plug para que lo conecten directamente a la PC o al smartphone, el puerto USB para reproducción de canciones, ya saben, MP3, WMA, los formatos que les había nombrado anteriormente, y el TF-Car. Entonces recuerden que soporta MP3, WAV, WMA, FLAT y AP, tipo de formato con USB, formato USB. Ya vamos a probar esa función. En la parte de acá miren las características que tiene, un más y un menos de volumen. Recuerden mantener el botón de volumen para subir el volumen. Él va subiendo el volumen de acuerdo al smartphone, ¿no? Ni sube ni baja en el parlante, sino desde en el smartphone. Este es el subwoofer que tiene, y la característica que habíamos mostrado, el siguiente, el play y el pausa, y el cambio de modo. Ya vamos a probar las emisoras y vamos a tomar el modo Bluetooth. Recuerden que el modo Bluetooth lo encuentran como en el modelo GT P24 desde el smartphone. Entonces vamos a encender nuestro parlante. 1, 2, 3 segundos. Ya enciende. Dejamos completamente el volumen. Aquí ya máximo de volumen nos muestra ahí, mire, ese es el indicador de máximo volumen. GTP24, lo pueden observar, está conectado al GTP24. Listo, pueden observar cómo sube y baja el volumen desde el smartphone. Nos mostró 106.4 ADBA en su máximo volumen que lo teníamos. Ahora vamos a cambiar el modo para que ustedes observen el modo en la emisora. Vamos a colocar acá 1, 2, 3 segundos. Cambiamos a una vez nomás. Cambiamos el modo otra vez y cambiamos modo emisora. Una vez y lo cambian a modo emisora. Vamos a utilizar nuestro cable Plug como antena. Realmente es un consejo colocar el cable Plug que se va a servir como antena, entonces nos va a sintonizar muy bien las emisoras.
Realmente que no era yo. Ahí está programando las emisoras. Recuerden que estamos programando las emisoras. Aquí las programamos. Mantenemos durante 3 segundos. Y él empieza a programar automáticamente las emisoras. Cambia a Bluetooth una vez. Ahí está en modo emisora y colocamos play o pausa para que le empiece a programar las emisoras. Recuerden que estamos utilizando el cable Plug and Plug como antena. Este cable lo estamos utilizando como antena. Departamento de Risaralda. No hay que tan buena sintonía tiene este parlante. Vamos a utilizar también, vamos a tratar de programarlos también sin el cable. Pero en la mayoría de parlantes el cable Plug and Plug hace como antena. Ahí sigue programando. Listo, ya terminó el programa. Vamos a ver qué emisoras tomó. También se encuentra la Defensoría del Pueblo, quien asegura Pues donde estamos hay bastante interferencia, por eso no nos grabó muy bien las emisoras. Que no hay tanta sensibilidad en cuestión de emisoras. Vamos a hacer la programación sin el cable, vamos a probar qué tan sensible es, porque gente de pronto, el usuario que lo compre para emisora va a tener inconvenientes al momento de programarla. Entonces vamos a volver a programar unos 3 segundos acá. Recuerden el play pausa 3 segundos y él empieza a programar. Entonces es muy bueno probar la sensibilidad de las emisoras. En el pequeño utilizamos el cable para la sensibilidad de las emisoras, en este no lo estamos utilizando y como que está tomando mejor la emisora. Este jueves 30 de... Muy bueno cambiarlo de posición para ver si toma un poco más de sensibilidad. Él ya terminó de programar emisoras. Al parecer ya terminó de programar emisoras. Pues ahí como esta emisora. Paula Arenas, que son... Camilo está nominado a 10. Recuerden cambiar la posición del parlante, en caso de que no les tome muy bien las emisoras, recuerden cambiarle la posición del parlante, a ver qué sensibilidad tiene según la posición para programarlas. Ahí nos tomó ya la emisora. No, a Camilo le vamos a dedicar todo el programa, lo que pasa es que... Pero aquí pude observar que realmente no es tan sensible. El parlante tiene muy buen sonido, pero no es muy aconsejable si usted lo va a tomar como para escuchar radio FM únicamente. Realmente es aconsejable solo lo utilicen en modo Bluetooth o en tipo auxiliar. Vamos a probar el tipo auxiliar directamente. El afán es de otros Recuerden que el tipo auxiliar baja un poco la calidad al Bluetooth. El Bluetooth es mucho mejor. El sonido baja un poco el volumen, ¿no? El tipo auxiliar. El de
El del sheriff, me El parlante encanta. es Sheriff, otro el detalle mejor que da equipo acá. del mundo. Hermoso momento. Que realmente hay que tener Y paciencia. el de el Porque es San muy Germán, nuevo el parlante. sí, duro, sí. Toma la goma muy fuerte. Este tipo de goma que es de protección. Entonces aquí cambia automáticamente a auxiliar, mire. Él cambia automáticamente a auxiliar. Lo vamos a conectar directamente al teléfono. Recuerden que tiene que estar súper bien conectado al teléfono. Voy a quitar el forro porque me generó interferencia en el auxiliar. Para conectarlo mucho mejor. Listo. Aquí no nos va a cambiar las canciones como hacíamos en modo Bluetooth. No va a funcionar sino únicamente como pausa. Únicamente pausa nos va a funcionar, no nos va a cambiar en el tipo de emisora o tipo en el celular, no nos va a cambiar en YouTube nada o en Deezer, en Spotify, no nos va a cambiar las canciones si está en modo Plug and Plug desde el parlante. Solo nos va a pausar. Bueno, que nos queda por probar el USB. El formato USB con memoria USB. Entonces aquí lo vamos a colocar directamente. Desconectamos en Plug and Plug. Él siempre va a regresar a Bluetooth. Cualquier modelo que se lo cambie va a regresar a Bluetooth. Vamos a dar ninguna. A cambiar las canciones por este lado. Entonces, cambiamos nuestro modo y automáticamente él regresa a Bluetooth. Entonces recuerden que este es el RedFlat modelo GTP24, un parlante Bluetooth bastante recomendable para viaje, es salpicable, entonces muy buena opción para lo que si van a estar al lado de la playa, si van a estar al lado de la piscina, van a estar con contacto de agua, que no es sumergible. Recuerden que el IPX6 no es sumergible, pero es una muy buena opción para un viaje. Y un sonido interior con un subwoofer que tiene bastante fuerte. Entonces recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @cacharrería2020. Este es el RedFlat, vendido por tiendas de uno. Y en Instagram estamos como @cacharrería2020, TikTok, Facebook y www.cacharrería2020.co, nuestra página web, para que le echen un vistazo.